El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Es un gozo nuevamente y un privilegio el poder acercarnos por este medio. Le damos gracias a Dios por las herramientas que nos da para poder llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta oportunidad para que sea el Señor el que nos dé la guianza a través de su Santo Espíritu. Ahí donde está, yo le exhorto a que por favor me acompañe en oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por este medio que utilizas para poder llevar el mensaje, Padre, hacia tu pueblo y hacia aquellas almas que aún no te conocen, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido que por favor seas tú el que tome el control, el que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, el que nos hagas una tierra fértil, Señor, para poder dar el fruto que tú deseas que nosotros rindamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos, que en esta oportunidad el Señor ponía en mi corazón el hablar acerca de lo que es en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, hablando del escritor de Hebreos. Algunos aducen que es Pablo. Y en el capítulo 4, versículo 16, habla de la siguiente manera. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, viendo este pasaje bíblico y analizándolo un poquito, hermano, realmente qué privilegio tan grande que tenemos ahora, y qué precioso saber, hermano, que hoy tenemos el libre acceso hacia el mismo trono de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hoy podemos entrar a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, en lo que es en el libro de Éxodo, por ponerle un libro, hermano, en el capítulo 26, de los versículos 31 al 35, de cómo en el antiguo pacto, mis hermanos, el Señor Jehová de los ejércitos, Dios Padre, le daba instrucciones a Moisés, hermano, acerca de la construcción del tabernáculo. Y podemos ver, hermano, ahí en este pasaje bíblico de Éxodo 26, 31 al 35, de cómo el Señor le estaba dando ordenanzas, estaba dando instrucciones a Moisés en la construcción del templo, ¿verdad? Y ahí mirábamos, hermano, de cómo el Señor dividía en tres segmentos, lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La Biblia narra en este pasaje, mis hermanos, de que en el atrio estaba un lugar natural donde estaban los muchos. En el lugar santo, ahí únicamente, mis hermanos, podían venir y ministrar los sacerdotes levíticos, ¿verdad? Sacerdotes que habían sido estipulados por nuestro Señor. Y luego le dice el Señor a Moisés, hermano, de que iba a haber un velo, ¿sí? Un velo púrpura que iba a separar, hermano, el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, mis hermanos, es el único lugar. Detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios con Moisés. Entonces, hermano, cuando yo leo en Éxodo 25, 22, dice la palabra, dice: y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio dentro de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mencionaré para los hijos de Israel. Detrás del velo, mis hermanos, estaba el arca del pacto, como le decía, y la tapadera, la tapa, la cobertura del arca del pacto era lo que se le llamaba la propiciación.
Yo cuando veía, hermanos, esto me causaba bastante curiosidad. En el arca del pacto era donde la presencia del Señor descendía. Yo veía la raíz hebrea de la palabra propiciación, hermano, que es como el Señor le llama en la Biblia, y le llaman la palabra kafar. Y dentro de los significados, hermano, y sí, por favor, ponga atención, hermano, a lo que significa la palabra kafar, que es propiciación, también significa lo que es expiar. Expiar es decir, hermano, sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa. También significa lo que es aplacar, cancelar, significa perdonar, significa anular, significa limpiar, significa purificar, significa reconciliar, hermano. Pero yo veía un poco más, hermano, acerca de esto. Y me parece, hermano, bastante interesante, hermano, de cómo el Señor utilizaba ya la figura de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer en el futuro por amor hacia nosotros, hermano. Isaías 53:5 nos habla del padecimiento, es una palabra profética de lo que iba a venir a hacer el Mesías por nosotros. Dice Isaías 53, versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanos. Hermano, y ahí es suficientemente gozo para el Hijo de Dios, hermano. Es motivo suficiente para venir a alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos, hermano, que la tapa del arca del pacto era llamada también la propiciación. Y veíamos, hermano, la definición de kafar, que significaba expiar. Es decir, hermano, venir y sufrir el castigo que era para mí, el castigo que era para usted. Y mire, hermano, ahí me gozo yo demasiado, porque las culpas, las faltas, el castigo que yo merecía, hermano, el Señor Jesucristo, Él viene y toma el lugar que a mí me correspondía, mi hermano. Y por amor, por su gracia, por su misericordia, Él las llevó sobre Él. Y Él pagó por mis faltas, pagó por mis errores, pagó por, perdóneme, por mis metidas de patas, si así lo queremos llamar, hermano. Pero Él ahí en ese madero, dice Romanos 4:25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, realmente es de gozarnos de que hoy, hermano, nosotros podamos venir y acercarnos, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, acercarnos confiadamente. En otras palabras, mi hermano, el propiciatorio era el lugar del perdón. Vemos, por ejemplo, ahí en Hebreos 9:5, hermano, y ahí lo quiero que me acompañe en Hebreos 9:5. Le leo la Reina Valera del 60, y sobre ella los querubines, hablando siempre del arca del pacto, dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle, decía Pablo. Pero, hermano, ahí se encontraba el lugar dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Como le decía, dice en Hebreos 9:6, hermano: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí en el lugar santo, hermano, yo le decía, se divide en atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio están los muchos, en el lugar santo están los pocos, pero en el lugar santísimo están los escogidos.
porque muchos han sido los llamados, mas pocos son los escogidos. Entonces, hermano, en el lugar santo, según las ordenancias del sacerdocio levítico, ellos eran los únicos encargados que se podían presentar para poder rendir culto a nuestro Señor. Pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía ingresar para ofrecer servicio a nuestro Señor, y eso lo hacía solamente una vez al año. Él venía y se acercaba para hacer un sacrificio delante del Señor. Pero sabe una cosa, que ese sacrificio no era un sacrificio perfecto, porque él primero tenía que hacer un sacrificio por cuenta de él, por los pecados de él y de su familia, y luego tenía que presentar otro sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo de Israel. Y eso solamente lo hacía una vez al año. Siguiendo con lo del tema, mis hermanos, yo puedo ver ahí que el velo que separaba, y ahí me gozo, hermano, porque dice Mateo 27:51, y aquí dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, dice que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo clavado en aquel madero, y Él dijo, consumado es decir, todo estaba realizado. En ese momento, hermano, cuando Él expiró, vino y se rasga el velo de arriba hacia abajo. Y lo que se le había dado a Moisés para que lo hiciera, un tabernáculo hecho por manos, lo que era horizontal, mire qué precioso, mi hermano, lo que era horizontal, el tabernáculo horizontal, Cristo vino y lo colocó de manera vertical. Un tabernáculo no hecho por manos humanas, sino por el mismo Dios Todopoderoso. Hermano, cuando el sumo sacerdote entraba y se presentaba en el lugar santísimo, él tenía que presentarse con sangre, y una sangre ajena. Pero nuestro Señor Jesucristo, y ahí es precioso, hermano, perdone, hay gozo en mi corazón, pero nuestro Señor Jesucristo viene y Él no se presenta con sangre ajena, sino que con la misma sangre, hermano, del Cordero Hijo de Dios, se presentó delante del Padre haciendo la ofrenda por el pago de todas nuestras rebeliones, por el pago de todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que esos pecados ya fueron perdonados en aquel madero. Y dice la palabra del Señor, hermano, que nunca más se va a acordar de ellos. Entonces, ahora tenemos acceso al lugar santísimo, donde se encuentra la misma presencia del Dios vivo, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo consumado es, veíamos que se rasgó el velo. Ahí mismo, hermano, nos estaba abriendo la brecha, ahí mismo nos estaba abriendo el camino, porque Cristo es el camino que nos lleva directamente al Padre. No existe ningún extravío, hermano. No existe ningún otro medio por el cual podamos llegar a la presencia del Dios Todopoderoso, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos abrió la brecha, porque Él conoce el camino. Entonces la palabra del Señor dice en Hebreos 10, 19,
Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermano, lo que antes el evangelio estaba oculto para todos los gentiles, aquel misterio nos estaba siendo revelado. Aquel misterio, aquello que estaba oculto de la presencia del Señor, es decir, hermano, oculto hacia el pueblo que no era judío, ahora por medio del Señor Jesucristo estaba siendo revelado. Y esto, hermano, es de gozo, es para gozarnos en nuestro Señor Jesús, hermano, porque ahora usted y yo no tenemos que esperar un año. O no debemos esperar de que otros vengan y que hagan una serie de rituales como estaba establecido en el sacerdocio levítico, mi hermano. Ahora usted y yo tenemos acceso directo a la misma presencia del Dios Todopoderoso por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice en el verso 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice el verso 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, hoy usted y yo podemos ingresar al lugar santísimo. Y dice Pablo, o dice el escritor de Hebreos, que debemos de acercarnos con un corazón sincero. Hermano, el Señor se goza cuando usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, sabiendo que delante de Él nuestras vidas están expuestas, sabiendo que delante de Él, hermano, nuestra alma está desnuda. A Él no le podemos ocultar nada, mi hermano. Él sabe nuestra manera de vivir, Él sabe nuestra manera de caminar, Él sabe nuestra manera de pensar, hermano. Él sabe nuestra manera de sentir. Pero lo que Él nos pide es que seamos sinceros delante de su presencia. Hermano, si la palabra que nosotros vamos a hablar, el Señor ya la conoce antes de que esa palabra suba a nuestra boca. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Quién lo va a conocer? Yo, dice el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Por eso Él nos pide, hermano, que cuando nos acerquemos delante de Él lo hagamos de manera sincera. Hermano, que si le has fallado, no vengas a poner excusas, no vengas a poner pretextos. Señor, pero es que por esto fallé. Señor, que no te estás excusando. Bueno, si fallaste, si yo fallé, venir delante del Señor y decirle, Señor, yo reconozco que te fallé, Señor. Hermano, ¿y sabe qué es lo precioso? Que el Señor viene y Él pesa la intención, es decir, Él pone en una balanza la intención de su corazón, hermano. Él sabe, Él conoce cuando realmente un corazón está arrepentido, cuando un corazón no está arrepentido. Sin embargo, viene aquí en el versículo 21, dice que hemos acercarnos con corazón sincero, y dice en plena certidumbre de fe. Mire qué rol importante cumple la fe para poder acercarnos a nuestro Señor Dios Todopoderoso por medio de Cristo. La fe en Cristo es la que nos acerca al Padre. Estaba viendo yo en Hebreos, si no estoy mal, 11, versículo 6, y dice Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermano, usted tiene que tener esa plena certidumbre de que Dios existe. Hermano, le va a llegar la duda. Van a venir ataques de parte de las tinieblas y reprendemos todo ataque de parte de las tinieblas. Va a venir dardos de parte del enemigo, haciéndole creer, hermano, que el Señor no existe. Pero Dios es tan real, es tan real. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor, hermano? Se lo voy a poner así, hermano. Usted tiene que tener la certeza que el Señor escucha su oración. Cada vez que usted está, hermano, doblando sus rodillas delante del Señor Dios Todopoderoso, tenga la certeza que el Señor lo escucha.
Hay un salmo que dice, hermano, ¿acaso el que hizo el oído no oye? ¿Acaso el que hizo la boca no habla? Dios nos habla de diferentes maneras, hermano. Pero yo tengo que acercarme, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22, en plena certidumbre de fe. Y veíamos en Hebreos 11:6, hermanos, que para acercarnos al Señor es necesaria la fe para creer que Él existe. A veces puede ser, hermano, que estemos clamándole al Señor y que no recibamos una respuesta de parte de Él. Pero no se amedrente. Usted siga clamándole al Señor, que al tiempo del Señor Dios Todopoderoso le va a mandar una respuesta. Y si aún así, hermano, no manda una respuesta, usted siga alabando el nombre del Señor, hermano. Se encontraban dos padres de familia y viene uno, estaban platicando y ahí estaba un niño con ese padre, con uno de los padres de familia. Y el papá tenía un bote de medicina, un frasco con píldoras. Y el niño venía y le suplicaba que le diera las píldoras. Y ellos estaban hablando acerca de Dios. Y el papá del niño le decía al otro, Dios no oye. Dios es malo porque no me da una respuesta. Dios es malo porque no me da lo que yo le estoy pidiendo. Entonces el otro papá le trataba de convencer de que Dios es bueno. Porque Dios es bueno y bueno en gran manera, mi hermano. Entonces viene el Señor, el otro papá, y aprovecha la escena que está el niño llorando por las pastillas que el papá tiene en la mano. Y le dice, tú eres malo, le dice el papá. ¿Y por qué soy malo? Dice, no quieres a tu hijo. ¿Por qué dices que no quiero a mi hijo? Tu hijo de qué ratos te está pidiendo que le des el frasco de la medicina y no se lo quieres dar. Pero ¿cómo se te ocurre que se lo voy a dar? Le dice el papá. Si yo se la doy, es capaz que viene, abre el frasco y puede tomarse alguna pastilla, puede tomarse alguna cápsula y le va a hacer mal a él. Entonces eres malo. Porque el niño te está pidiendo, te está llorando, te está suplicando para que le des esa medicina. Usted ha visto que en ese frasco dice, manténgase fuera del alcance de los niños, porque les puede causar un daño. El otro papá que estaba ahí utilizó este ejemplo para decirle que el papá era malo, porque no respondía a lo que el niño le estaba pidiendo. Pero entonces él viene y le dice, no, yo lo que estoy haciendo es guardándolo de que le pase algo malo, que pueda intoxicarse quizás. Entonces le dice, así es el Señor. Muchas veces estamos nosotros clamando, estamos llorando, estamos pidiendo y sentimos que nuestro Señor no nos responde y decimos que nuestro Señor no nos quiere porque quizás no nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Pero debemos de agradecerle porque no sabemos de qué el Señor nos está guardando, de qué el Señor nos está librando, porque el Señor lo único que quiere es hacernos bien a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, dice el versículo 22 que nos acercamos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, es decir, nuestro Señor Jesús. Mire las características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía, hermano, de que Él fuera al madero, porque entonces, hermano, estábamos entrando a un nuevo pacto, llamado el pacto de la misericordia, llamado el pacto de la gracia, mi hermano. Entonces, hermano, estamos en un mejor pacto. Haciendo ese pequeño paréntesis, estamos en un mejor pacto, donde ahora
por la sangre de Jesús, yo puedo venir y presentarme delante del Dios Todopoderoso. Obviamente, hermano, yo tengo que venir y presentarme en obediencia al Señor. Leíamos en Hebreos 10:22, hermano, con un corazón sincero, que me tengo que presentar con certidumbre de fe. Entonces, hermano, nuestro Jesús, gran sumo sacerdote, regresando al texto base en Hebreos 4, versículo 14, viendo el contexto del texto que estamos analizando, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, hermano, que nos abrió la puerta, que nos trazó ese camino, Jesús, el Hijo de Dios, dice: retengamos nuestra profesión. Es decir, mantengámonos firmes en esa brecha, en ese camino que es nuestro Señor Jesús. Que no importa el problema que venga, hermano, ahí sí que vengamos y portémonos varonilmente. Yo sigo y sigo a Cristo. Yo sigo y sigo a Cristo. Olvidando lo pasado, decía Pablo, y viendo hacia adelante, hacia ese futuro, hacia esa gloria venidera que está en Cristo Jesús. Retengamos nuestra profesión, es decir, que debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, préstele atención, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien que pueda compadecerse. Compadecerse es, el Señor le entiende. Hermano, cuando usted está en momentos de angustia, el Señor lo entiende. Cuando usted está en momentos de agonía, de sufrimiento, Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, lo entiende. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo lo entiende, porque Él fue probado en todo. Él también sufrió, hermano. Él, hermano, sufrió agonía cuando estaba orando. Dice la palabra del Señor, hermano, que Él oraba antes de ser crucificado. Era tanta la agonía que nuestro Señor Jesús sentía, hermano, que gotas de sudor mezcladas con sangre bajaban de su frente. Se lo estoy parafraseando, usted lo puede leer en la Biblia, mi hermano. Entonces, hermano, Él lo entiende. Él siente ese dolor cuando usted dice: Señor, yo ya no puedo más, hermano. Si cuando el Señor Jesús estaba en el monte Sinaí orando, hermano, le dices: Señor, si es posible que pase de mí este trago amargo, esta copa, Señor, que así sea, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él no venía a hacer su propia voluntad, sino que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y nos convenía, como leíamos anterior, hermano, de que Él fuera el madero, hermano. Entonces, hermano, retomando el texto base, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos con confianza. Acercarnos, hermano, con plena certidumbre de fe. Me gustaba cómo lo traduce la versión Dios habla hoy, hermano, este mismo pasaje. Se lo voy a leer. Dice la versión Dios habla hoy, dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Hermano, qué precioso. Qué precioso que Dios no es como nosotros, que quizás decimos: vos solo cuando tenés necesidad me buscas. No, mi hermano. Un Dios todopoderoso que se alegra, ¿sí? Que se goza cuando alguien se acerca con un corazón contrito
y humillado, necesitado del Dios Todopoderoso. Hermano, Él se goza cuando usted le dice: Señor, yo ya no puedo. Señor, yo ya no aguanto. Y lo precioso es que no nos da la espalda. Lo precioso es que no nos dice: solo cuando tenés necesidad venís. No, hermano, no. Porque la naturaleza del Dios que tenemos es un Dios de amor. Es un Dios que merece respeto. Por eso les decía, hermano, que debemos de acercarnos con un corazón sincero, que debemos de acercarnos en obediencia. Y ahí, hermanos, con fe, con confianza. ¿Y sabe cómo se va a desarrollar esa confianza, mi hermano? A medida que usted busque esa relación íntima con el Señor, usted va a ir conociendo a Dios de una manera diferente. Usted va a ir conociendo a ese Dios todopoderoso. Porque usted va a ir teniendo experiencias con ese Dios todopoderoso. Entonces usted va a venir y va a entrar confiadamente, sabiendo al Dios que usted alaba, que es 3 veces santo, sabiendo que es un Dios que demanda santidad en sus hijos, que demanda obediencia, pero que también es un Dios amoroso, que si le has fallado te da la oportunidad que te reivindiques, que si le has fallado te da la oportunidad que te levantes y que te metas nuevamente a su camino y que te apartes de todo aquello que le desagradó al Señor, porque la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y veíamos en la versión Dios habla hoy, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Solo quiero recordarte, pueblo, a ti que ya recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes entrada directa a la misma presencia del Señor, al trono de su gracia. Basta, solamente basta que vengas y te postres delante de Él. Mira, hermano, a veces entramos al lugar santísimo, quizás comenzamos pidiendo, pero cuando el Señor comienza a derramarse, hermano, ahí lo que se olvida uno es de pedir. Ahí solo uno comienza a agradecer, uno comienza a decirle: Señor, muchas gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor, por amor a mí. Y comienza a alabarle, comienza a bendecirle. Y comienza a reconocer lo grande y precioso que es Dios en su vida. Ahí en el lugar santísimo nos derramamos delante de Él. Y no quisiéramos salir, porque ahí encontramos la fuerza necesaria para seguir peleando la buena batalla de fe. Y aquel que no conoce todavía a nuestro Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama. El que le abre, entonces viene el Señor y entra y va a cenar con Él y Él con el Señor. Hoy el Señor está tocando tu puerta. A ti que estás ahí viendo en el momento que lo veas y que no conoces al Señor, hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo: déjame entrar a tu vida. Déjame tomar el control de tu vida. A lo mejor has querido salir de ciertos vicios que no has podido salir. Cristo te puede hacer libre de eso. Entonces, veíamos que para acercarnos al Señor Jesucristo necesitamos un corazón contrito y humillado. Un corazón menesteroso, necesitado. Acércate con confianza al trono de gracia y de misericordia, porque eres hijo de Dios. Acércate con un corazón obediente y con un corazón sincero. Yo quiero orar para finalizar en esta oportunidad. Amado Señor, gracias por ese privilegio tan grande de poder compartir tu palabra en esta oportunidad, Señor. Señor, yo sé que tu palabra no regresa vacía, Señor Jesús. Que sea de bendición y edificación para tu pueblo. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.